amigos de Sabes.cl, bienvenidos a una nueva edición de Mano a Mano. En esta jornada estamos con dos invitados para hablar de una variopinta gama de temas: inteligencia artificial, política internacional, de todo. Vamos a hablar con don José María Lasalle, académico español que está de visita esta jornada en la Universidad de San Sebastián, y también con don Roberto Ampuero, ex embajador, ex canciller, académico también, escritor de varios libros, uno de ellos que me encanta, que es el caso Neruda. No solamente voy a decir eso. A quien le agradecemos este tiempo. Gracias por este minuto con Sabes.cl. Y vamos a partir, yo creo que por un tema bastante diverso, que tiene que ver con este debate de las humanidades versus las ingenierías. Hace un par de semanas atrás vimos a Sebastián Edwards, un economista nacional, diciendo que hay que dejar de financiar becas para las humanidades. ¿Se tiene que hacer eso o no? ¿Qué creen ustedes? Pues hombre, creo que sería un error, porque las humanidades ayudan a pensar mejor y por lo tanto es absolutamente imprescindible, y lo decía Ortega refiriéndose a los ingenieros de Gasset, que para ser ingeniero hacía falta ser algo más que ingeniero también. Ese algo más tenía que ver con las humanidades, precisamente, en su reflexión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ingeniería y las humanidades no son incompatibles, sino que son complementarias. Y la apuesta, por tanto, debe ser por ambas. Roberto, ¿qué cree usted? Usted que ha estado no solamente en Chile, ha estado en países de Europa, en España, en otros... Yo creo que aquí no hay una disyuntiva entre lo que son las ciencias y lo que son las humanidades. Yo creo que se necesita un diálogo permanente entre ambas. Y la ciencia necesita también de la reflexión desde la perspectiva del ser humano y sus intereses, sus visiones y sus orígenes, y también una dirección. De lo contrario, quedamos sometidos, sobre todo en esta época de la inteligencia artificial, a un poder artificial que puede tomar decisiones que incluso pueden llevar a perjudicar lo que es la sobrevivencia de la especie humana. Pero también quisiera decir algo más con respecto a Sebastián Edwards, al economista a quien conozco. Él escribió posteriormente una nueva columna donde trató de precisar e hizo una diferencia entre las humanidades con H mayúscula y las humanidades con H minúscula, aquellas que están solamente al servicio de causas político-partidarias muy, muy precisas y muy mezquinas, y que, piensa él, en algunas facultades de las universidades del mundo ha ido adquiriendo un poderío y una influencia que es nefasta para el desarrollo mismo del diálogo, de la tolerancia y de la interacción en el discurso teórico, en la discusión teórica de las humanidades. Eso, Roberto, quizás es lo que está pasando en la Universidad de Chile. Mire, en la Universidad de Chile se atraviesa una situación muy compleja. Yo la he seguido desde lejos, por lo que dicen académicos y estudiantes. Yo solamente puedo hablar en términos generales. La universidad debe ser un espacio abierto, sin cancelación, sin condena de alguien que piensa diferente, sin persecución. Y sobre todo, quiero decirlo ahora para no profundizar el tema, no puede existir una universidad donde los profesores que van a impartir clase en un momento en que supuestamente no deberían, reciben una marca en su mano, que es lo que he estado escuchando, que se ha estado haciendo y lo he visto también en la televisión. Esos extremos son peligrosísimos para el desarrollo también de la democracia en nuestro país. Yo añadiría una cosa, sí. Y es que antes precisamente me ha interesado mucho el comentario que hacías al hilo de lo que comentaba el economista de Edwards sobre las humanidades con mayúsculas y con minúsculas. Yo diría que esas humanidades con minúsculas son una ideologización de las humanidades, que eso significa la perversión de su propia naturaleza, ¿no? Y pasa también con la universidad. La universidad no puede ser ideologizada, no puede ser un constructo ideologizado, sino que la universidad tiene que ser un espacio abierto para la reflexión, para el pensamiento crítico, para la capacidad de generar mecanismos de diálogo, de confrontación educada, civilizada, en torno a las ideas, al conocimiento, porque la contrastabilidad de pareceres es lo que hace posible precisamente la capacidad de crecimiento a la hora de pensar y vislumbrar aproximativamente dónde está la verdad. Y eso
se entierra, se mata de alguna manera con una universidad ideologizada sobre sí misma. Aquí vamos a dar un salto que igual tiene que ver con el tema de las ideologías, pero también con un tema que está fuerte ahora, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial y también cómo eso nos limita el pensamiento crítico y nos ayuda a crear estas cajas de eco, en donde yo me quedo con mi pensamiento y con las personas que piensan igual a mí. ¿Cómo influye eso? Y parto con usted, José María, en las universidades, y no solamente en las universidades, vamos al mundo de la política, al mundo de mis amistades, que me quedo solamente con ese tipo de personas. ¿Y cómo vemos esa influencia? Porque ahora yo solamente me quedo con ese tipo de personas y no me abro el debate. Bueno, es en el fondo un comportamiento narcisista. Es decir, esa lógica de la cancelación, en el fondo plantea esquinarse en la reflexión, es decir, abandonar el espacio central donde las personas tenemos capacidad para dialogar en un ágora, como vieron los griegos, ¿no? Y que permite la correspondencia de planteamientos, la confrontación de la tolerancia y el respeto al derecho que tenemos todos a poder tratar de desarrollar libremente nuestra manera de pensar. Si esa libertad de pensamiento no se ve, que para Spinoza, uno de los grandes filósofos de la modernidad europea y mundial, era la clave sobre la que se construía una civilización en el sentido literal del término, si no hay esa capacidad de respeto tolerante hacia las ideas de los otros, se hace inviable la civilización. Y el problema que tienen las redes sociales es que están proyectando de una manera muy plástica lo que puede convertir la tecnología en una herramienta más de opresión que de libertad. ¿Por qué? Lo explicabas tú ahora mismo de manera descriptiva al plantear la cuestión, ¿no? Cuando se desarrolla una conversación en una red social, al finalmente es un monólogo, donde las personas que piensan de la misma manera ahorman la conversación alrededor de lo mismo que piensan. Y eso les esquina aún más de la reflexión, porque tan solo de manera narcisista piensan como ellos quieren pensar. Y el algoritmo contribuye a ello. Es decir, el diseño de la información y el tráfico de datos que prevalece en los modelos de redes sociales es ese. Ese por un lado, pero por otro, lo que busca también es que cuando uno está esquinado, tiene que confrontarse con otro que esté esquinado. Y ahí deja de haber conversación para surgir el ruido, que es lo que más tráfico de datos genera, lo que más mórbidamente atrae la atención humana y donde está un floreciente negocio alrededor de la comercialización de los datos y del uso de esos datos que tienen un gran valor para la inteligencia artificial, porque trabajan en el ámbito de las redes neuronales en los ámbitos que favorecen la aparición de lo que se denomina una inteligencia artificial fuerte, que son estados mentales que tratan de imitar a la inteligencia humana cuando piensa en un proceso natural. Roberto, ¿y cómo vemos esto, por ejemplo? Llevémoslo a la política. Incluso puede que sea un poquito osado lo que decir. Vemos personas que nos gobiernan actualmente que estuvieron fuertes en la cultura de la cancelación y que ahora tienen que lidiar con personas que incluso cancelaron. Usted fue embajador en España. El embajador actualmente en España ha sido muy cuestionado por diversas actitudes que ha tenido. ¿Cómo ve usted la figura de Javier, del embajador en España? Mire, primero que quisiera referirme al tema al que se refería José María. A mí lo que me preocupa es que a través de las redes sociales lo que se puede construir y lo que se va construyendo, y eso fue denunciado hace 4 años también por algunos expertos en Estados Unidos, se va construyendo una suerte de tribu y uno habita en esa tribu, está obligado a habitar dentro de ella, en términos informativos, en términos de opiniones, de gustos, de tal forma que usted se siente ratificado permanentemente por aquellas personas que piensan lo mismo que usted y ellas también, porque son parte del grupo que usted está integrando. Lo que está generando así es un pensamiento único dentro de cada tribu.
Es decir, desaparece la diversidad de opiniones, desaparece el pluralismo, se autoconvence usted de que es la única verdad y una verdad revelada, que está confirmada supuestamente por la inmensa mayoría del universo. Eso es lo que usted empieza a concluir. Y creo que el siguiente paso es que se lleva a una posición destructiva con respecto a quienes piensan distintos, a la otra tribu. Y ahí coincido plenamente con José María, que es un peligro inminente. Ahora, con respecto al embajador Javier Velasco, yo me he pronunciado sobre su gestión. Y quiero decir que yo, y lo manifesté con mucha claridad, pienso que la situación de él está siendo en cierta forma exagerada por varios intereses. Y entre otros creo que es un interés dentro de las izquierdas, de algunas izquierdas chilenas, porque España y la posición de Madrid, la embajada de Chile históricamente tiene una relación muy especial, por lo general, o la puede lograr y construir, con referentes políticos importantes dentro de España. Y creo que ese es el tema que está generando mucho ruido y por lo tanto se vuelca el análisis de este tipo, se va por el lado del análisis de la persona del embajador. Pero no, yo ya me refería a eso, no quisiera referirme más. Yo creo que está haciendo un buen trabajo. Pasó también, y sería absolutamente erróneo pensar que no ha cometido, en un comienzo, cometió algunos errores, pero la información que yo he recibido en España, de gente del sector político, gente del sector periodístico y también de lo que es el sector diplomático, es que está haciendo un buen trabajo, y eso a mí me alegra enormemente como chileno. A mí me interesa que las embajadas chilenas, a nuestros embajadores, les vaya bien. Nos estamos fijando más en la forma que en el fondo. Yo creo que habría que ver qué hay debajo de esta discusión, cuál es la dinámica que existe bajo estas acusaciones. Creo que sería interesante observar aquello, que va más allá de lo que es la gestión propiamente tal del embajador. Se nos ha ido el tiempo volando muy rápido y de forma sucinta con el tema de la inteligencia artificial, que lo tomamos tangencialmente en esta conversación. A medida que va avanzando la inteligencia artificial, va avanzando la tecnología, ¿está en riesgo la democracia de los distintos países? ¿Podríamos volver a ver lo que pasó con Trump tras la pérdida de la elección ante Biden, que incitaría a sus electores, a su fiel partidario, a tomarse un lugar importante de los países? ¿Podríamos ver eso en otros países del mundo si es que sigue avanzando así la inteligencia artificial? ¿Qué creen ustedes? Es muy probable. Una inteligencia artificial sin regulación y sin control ético puede desarrollar una herramienta de sustitución de la realidad analógica por una ficción simulada de esa realidad que replique el convencimiento de que lo que se está viendo es verdadero. Y como si estuviéramos dentro de Matrix. Y esa inmersividad que está potencialmente generando una alteración de las bases de cómo identificamos la verdad, pueden ser una herramienta para socavar algo que es muy importante en una democracia, que es el soporte verosímil de los debates en torno a los que se organiza el contraste de las opiniones. Y ese es un riesgo que está ahí, es lo que se denomina las deepfake, que es un paso más allá de lo que ya se ha conseguido con las fake news. Y en este caso ya significa ser capaces de reproducir la misma conversación que estamos manteniendo nosotros, pero con ejes de conversación completamente distintos, y que la gente piense que lo que estamos diciendo es absolutamente verdad, porque en principio no hay nada que pueda identificar que esas imágenes que está viendo, esa reproducción literal de mi voz o de la tuya o la de Roberto, no sea verdad. En su libro Civilización Artificial, José María Lasalle toca un tema, está vinculado con este, y con la pérdida o los peligros para la democracia. Y tiene relación con lo siguiente, que la inteligencia artificial tiene la posibilidad, tiene, digamos, la capacidad de asesorar, de asistir al ser humano, y al mismo tiempo que lo está asistiendo en tareas cada vez más complejas, tiene la capacidad para aprender de él, pero aprender y con un cierto tipo de conciencia que le permite
sustituirlo más adelante. Y esto va a tener un impacto, lo enseña este libro, va a tener un impacto tremendo en las profesiones de gente con especialización universitaria, que van a quedar como una cantidad superflua. Lo que pasa es que las sociedades democráticas avanzadas se sostienen y se alimentan fundamentalmente de un sector medio, potente, estable, formado, basado en la educación, que es lo que le da al mismo tiempo estabilidad a la sociedad democrática. Cuando estas personas se convierten en personas que están a libre disponibilidad de la sociedad, están desempleadas, pierde el sentido de su trabajo, lo que a usted está afectando es un componente social importantísimo de la democracia liberal. Y eso es un riesgo también para la democracia en nuestros países. Me quedo con lo que usted dice al final, con el tema de las deepfake. Hay mucha gente que interactúa con deepfake y no se da cuenta. Por ejemplo, en Facebook, cuando ve estas promociones, vaya a invertir en Codelco, vaya a invertir en SQM o en muchas empresas, eso es simplemente un intento de estafa o algo, y lo ocupan con personajes conocidos de la televisión, artistas de cine, etcétera, que ellos ni siquiera saben que están siendo utilizados para este tipo de situaciones. Don José María Lasalle, gracias por este tiempo con Sabes.cl. Don Roberto Ampuero, gracias igual por este tiempo. Gracias por la invitación. Recuerde que esta entrevista y todas las otras que comprenden este ciclo mano a mano las puede ver en nuestro sitio web www.sabes.cl y también en nuestro canal de YouTube para esta y otras conversaciones. Será hasta otra ocasión.